Hola chicas, bueno, hoy vamos a seguir con los ejercicios del 8A, que era lo que habíamos dejado hasta el 1. Vamos a hacer todos los impares y ustedes van a tener que completar los pares, ¿ok? A ver, primero vamos a recordar un poquito del coeficiente de esperma. Acuérdense que me decía en una parte al final que les había explicado que se debe ordenar de mayor a menor, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente de Spearman se relaciona mucho con hacer el ranking de un determinado conjunto de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero importante. Y lo segundo es que al ser un coeficiente, que es el que nosotros habíamos visto de correlación, y lo estamos llamando, de hecho, el coeficiente de Spearman, lo estamos llamando RS porque es el coeficiente de Spearman. Este nos va a servir únicamente cuando veamos que hay una tendencia lineal entre los datos que vayamos a analizar. ¿Ok? A ver, el punto 3 me dice, encuentra el coeficiente de Spearman para los siguientes conjuntos de datos. Voy a empezar primero con el literal B, porque el literal A tiene algo extra que debemos hacer, pero primero quiero que quede claro el concepto. A ver, yo tengo un conjunto de datos para X y un conjunto de datos para Y. Entonces, acuérdense lo que les acabo de decir. El coeficiente de Spearman me sirve para hacer como un ranking o sirve mucho para relacionarlo todo con un ranking. ¿Cómo lo hago? Dentro del X voy a sacar un ranking y dentro del Y yo voy a sacar otro ranking. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando a mí me pidan el coeficiente de Spearman voy a tener que hacer otra tabla en donde yo coloque este ranking que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, como les había dicho, se debe numerar del mayor al menor, es decir, que el mayor va a ser el número 1. Entonces, vean, yo voy a hacer eso primero solo con los datos del Y. Todos los datos de Y es el mayor el 14. Por eso, en la misma posición donde debería ir el 14, yo le pongo el 1. El que le sigue es el 12, por eso pongo 2. El que le sigue es el 10, por eso pongo 3. Le sigue el 9, el 4. Luego viene el 8, el 5, el 6, bueno, en este caso coincide 6. Luego el 3 viene el 7. Entonces ordeno del mayor, al mayor le corresponde el 1 y al menor le corresponde el mayor número. Ahora, hago exactamente lo mismo, pero para todos los del conjunto Y. ¿Ya? Entonces, el mayor de entre todos los valores de Y es 14, por eso le pongo el 1. Luego el 12, por eso el 2. Luego el 11, por eso el 3. Luego el 9, por eso el 4. Luego tenemos el 8, por eso el 5. De ahí el 7, por eso el 6. Y de ahí el 5, por eso el 7. ¿Ya? Una vez que yo haya hecho esta tabla, voy a sacar el coeficiente de correlación de Spearman. No vamos a utilizar la fórmula que les había dicho, eso es solamente como para información. ¿Cómo vamos a sacar el coeficiente de Spearman? Con la calculadora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner nuestros datos del ranking, es decir, estos de acá, y ponemos en nuestra calculadora como si fuéramos a calcular el coeficiente de correlación R que hacíamos antes. Entonces vamos a ir a menú, bueno, prendemos la calculadora, vamos a menú y vamos, bueno, déjenme borrar primero todo lo que está aquí. Sí, vamos a borrar todo. Ya. Entonces, acuérdense, en la primera lista ponemos X, en la segunda lista Y. Entonces voy a colocar los datos, voy a poner en este orden, ¿sí? En el mismo orden en el que yo tengo. No me importa aquí que esté en desorden el ranking, porque yo ya ordené. Entonces pongo mis datos. Tengo 3, luego tengo 2, 4, 6, 7, 1 y 5. Voy a la siguiente y voy a colocar todos los valores de Y, ¿sí? ¿Qué tendría? 2, 3, 5, 7, 6, 1 y 4. Ya. Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a graficar y ponemos gráfico 1. Si se fijan que tiene una tendencia lineal, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo sí puedo utilizar el coeficiente de Spearman. Pongo calcular
el X, ponemos AX más B y fíjense que me sale un valor de R, 0,8928. Si redondeo tres cifras significativas me queda 0,893 y ese va a ser mi coeficiente de esperma, ¿ok? Entonces, cuando yo ingreso en la calculadora los datos del ranking, voy a calcular el coeficiente de correlación de esperma, ¿ok? Ahora, vamos a hacer el ejercicio A, ¿ok? Voy a fijarme en todos los del eje X. Todos los que tienen en el eje X, voy a ver primero cuál es el mayor. El mayor es el 30, por eso le pongo 1. ¿Sí? Entonces seguimos ordenando siempre de mayor a menor, eso es muy importante. Entonces, el 30 es el mayor, por eso es 1. Luego el siguiente es 25, por eso es 2. De ahí 20, 3, 15, 4, 10, 5, 5, 6 y el 0 es el 7. Ahora, nos vamos a fijar muy bien en los valores del eje Y. ¿Cuál es el mayor valor? Es el 23, por eso le pongo 1. El siguiente es el 18, le pongo 2. El siguiente es 10, por eso pongo 3. El siguiente es 9 y por eso pongo 4. Ahora, aquí llegamos a una parte. Fíjense que tenemos tres valores que son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo pongo el ranking yo de esto? Si tengo tres valores que son exactamente iguales, no puedo priorizar a uno sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense que aquí yo ya coloqué hasta el valor de 4. ¿Qué valores me faltaba colocar? 5, 6 y 7 para rankear. Entonces, yo lo que hago es como un promedio entre las posiciones que me faltan ocupar. Es decir, que deberían ocupar estos valores. ¿Por qué aquí sumo tres valores? Porque son tres valores que son iguales. Si fueran, por ejemplo, solamente dos valores, pues sumaría dos valores. Entonces tengo entre el 5, 6 y 7, saco un promedio, por eso divido para 3, porque hago tres valores. Me da 18 para 3 y eso es un 6. Entonces, en el ranking de Y, esos tres valores que eran iguales van a tener ese mismo que yo saqué acá. Por eso los tres tienen el valor de 6. Ahora, una vez que saqué esto, voy a colocar los valores que yo tenía para el X lista 1, para el Y lista 2. Entonces tengo los valores de 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ya? Ahora tengo los valores para Y tengo 1, 2, 3, 4 y tengo tres valores de 6. ¿Sí? Otra vez voy al gráfico, el gráfico 1. Fíjense que sí tiende a estar como una línea, por eso pongo calcular X a X más B y saco el R, que es menos 0,963, es decir, menos 0,964, que es el que yo he colocado aquí. Ahora, vamos a hacer el análisis de estos dos valores. Primero, entre este primer conjunto en el literal A, tengo una correlación negativa. Pero fíjense en el valor es muy cercano a 0, a pesar de que sea negativo, eso ya no importa. Por lo tanto, este tiene una correlación negativa fuerte. Este de aquí tiene también una correlación positiva, pero también es fuerte, ¿ok? Entonces, esa es la forma de analizarlo, ¿ya? Vamos ahora a hacer el ejercicio 5, ¿sí? Vamos por el ejercicio 5. El ejercicio 5 me dice que una clase toma una prueba de matemáticas sobre 80 puntos y una de inglés sobre 100 puntos. Los resultados se muestran en la tabla. Fíjense que me dice mate, inglés, me da valores. Entonces yo a mate le voy a representar con X y a inglés con Y. ¿Por qué? Porque me dio primero mate y luego inglés. Si me hubiese dado al revés, pues le asigno a cada uno. Ahora, quiero que se fijen. ¿Cuál es el mayor valor que yo tengo? Tengo estos dos, ¿no es cierto? Que son 79. Entonces, esta parte, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué posiciones deberían ocupar estos dos? El puesto 1 y el puesto 2. Por eso hago puesto 1 más puesto 2. Y esto ahora divido para 2 porque son dos posiciones. Y esto me da 3 sobre 2, que es 1,5. Por eso ahora coloco 1,5 y 1,5. ¿Ok? Luego, tengo el siguiente valor que otra vez son 2,78. Entonces, ¿cómo saco esto? Si esto ocupaba el puesto 1 y el puesto 2, estos dos deberían ser 3 o 4. Entonces, por eso hago
posición 3 más posición 4 sobre 2, ¿sí? Que es 7 sobre 2, que me da 3,5, ¿ok? Por eso aquí también pongo 3,5 y 3,5, ¿ya? Claras hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el siguiente. Después del 78, viendo todos estos valores, debería seguir el 74. Entonces, fíjense, ya usé la posición 1, 2, 3 y 4, por eso hasta le corresponde 5. Luego al 72 le corresponde el 6, al 60 el 7, el 45 el 8, el 37 el 9, el 25 el 10 y el 15 el 11, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí es súper importante, ¿ya? Ahora, vamos a ver en los otros. El primero es el 89, luego el 78, luego el 69, luego está el 59, luego está el 5 con el 54, luego está el 6 acá, el 7, el 8. Ahora, fíjense entre estos dos valores, que son dos iguales, el 44. Entonces, como ya llené hasta la posición 8, sería entre la posición 9 y la posición 10. Sacando un promedio me da 9,5, que ocupan estos dos. Y finalmente, como ya ocupé la posición 9 y la posición 10, pues le corresponde la posición 11. Ahora, ¿cómo saco el coeficiente R? Como ya les había dicho, coloco todos estos valores en la lista 1, todos estos valores en la lista 2, y pongo graficar, calcular, solamente con X. Luego pongo el AX más B y saco el valor de R, ¿ya? Literal B me dice, usa la calculadora para realizar el gráfico de dispersión y comentar los resultados del literal A. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? El primero, como era mate, le pongo en el eje X. El segundo, como era inglés, lo pongo en el eje Y. Y lo que hago es graficar los valores. ¿Qué valores grafico? Pues los que me están pidiendo, que son los de los datos originales, y los grafico. Y por lo tanto hay una correlación positiva, pero esta la voy a considerar moderada porque está alrededor del 6, ¿sí? Entonces es como que está en la mitad, ni hacia un extremo ni hacia el otro, por eso le pongo como moderada. Y quiero que se fijen que aquí va como que hacia arriba, por eso es positiva, ¿sí? Tiende a crecer siempre, por eso es una correlación positiva. Ahora, me dice el literal C, calcula el coeficiente de Spearman y comenta el resultado. Ya, aquí, perdón, les voy a aclarar una cosa. Aquí me dice calcula el coeficiente R de estos datos, es decir que coloqué los valores de acá, ¿sí? Porque solo me pide el coeficiente R. Acá recién me pide el RS y ahí es donde yo voy a colocar esto de acá. Aquí me dice calcula el coeficiente de Spearman y comenta el resultado. En cambio aquí yo tengo una correlación positiva fuerte. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El coeficiente R, acuérdense que el coeficiente de correlación lo que me dice es qué tanto se ajusta a una recta. Entonces, al tener un valor de 0,670, me dice que no se ajusta tanto a una recta, sino que de manera moderada, que es lo que vemos aquí. Si se fijan que viene así y luego como que tiende a crecer. Pero en cambio aquí, cuando yo calculo el coeficiente de Spearman, ya me da una correlación positiva fuerte. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos tienden a crecer, ¿ya? Entonces una cosa es el coeficiente de correlación y otra el coeficiente de correlación de Spearman. Este de aquí lo que me da es que tanto se asemeja a una recta y este es el que me dice qué tanto crece o decrece la gráfica dada, ¿ya? Ahora me dice, determina cuál de los dos coeficientes es más válido para representar estos datos y que dé una razón. El que más representa esto es el coeficiente de Spearman, porque vemos aquí, si ustedes se fijan, no hay exactamente una correlación lineal, ¿sí? No hay exactamente una correlación lineal que es la que busca aquí, por eso hay una relación moderada. Pero ¿qué sí pasa con todos los puntos? Todos los puntos tienden a crecer. Entonces ahí es cuando me sirve más el coeficiente de correlación de Spearman.